Como anunciamos al inicio del programa, vamos a dedicar esta última sección a analizar lo que es el pacto eléctrico. El Estado era uno de los pactos que sale en lo que es la Estrategia Nacional de Desarrollo. La Estrategia Nacional de Desarrollo, una ley aprobada en el año 2012, que establece, digamos, una ruta crítica de reformas y de cambios a nivel del Estado y del país, así como los respectivos indicadores para medir ese éxito con tal de garantizar en el tiempo, obviamente, una reducción de la pobreza, una mejora de los niveles de desarrollo de la República Dominicana, una mejora de lo que es la valoración del Estado dentro y fuera del país. En esa reforma pues se plantearon tres grandes pactos: el pacto por la educación, que fue uno de los pactos que ya se realizó, el pacto eléctrico y el pacto fiscal, ¿verdad? Y el pacto fiscal. Hasta ahora, el único pacto que se ha llevado a cabo pues fue el pacto educativo. Y tenemos alrededor de 2 años ya que se inició el pacto eléctrico. Y obviamente hay uno que ni siquiera se ha iniciado, que es el pacto fiscal. ¿Qué es lo que buscan estos pactos? Estos pactos lo que buscan es tener un espacio donde la sociedad, sector privado y el Estado pues se pongan de acuerdo en cuáles van a ser los lineamientos principales, donde cada una de estas cosas, ya sea en el sector educativo o ya sea en el sector eléctrico, ahí se van a determinar cuáles son esos lineamientos, esas líneas de acción, esas actividades que tienen que llevarse a cabo para que ese sector, en este caso el caso del sector eléctrico, pues funcione de manera efectiva, eficiente y que garantice la propuesta que lleva este sector a la economía. En el caso efectivo del sector eléctrico, sabemos cuáles son las debilidades de este sector. O sea, estamos en el siglo XXI y República Dominicana todavía sufre apagones de largas horas. Estamos en el siglo XXI y todavía el manejo de deuda entre las generadoras y el sector público sigue siendo un tema en la República Dominicana. Estamos en el siglo XXI y todavía no tenemos una estrategia para este sector eléctrico. Como tú bien decías, la participación del sector público, no hay una estrategia. ¿Cuál es la estrategia de participación del sector público dentro del sector eléctrico? ¿Qué es lo que nosotros como nación, como país queremos del rol que tiene que jugar el sector público? Esto es algo que debería definirse en el sector eléctrico. También debería definirse los roles efectivos que tiene el Estado en términos de la supervisión de este sector. ¿Cuál es, cada cuánto tiempo se va a ir desarrollando la estrategia del sector, la infraestructura del sector? ¿Cada cuánto tiempo se van a hacer las estimaciones que se necesitan para que este sector vaya y esté de manera efectiva? Hay muchas personas, aquí tenemos una ley general de electricidad, que tiene lineamientos que hoy en día no se cumplen, como bien tú decías, Andy, en el segmento anterior, se ha politizado demasiado el tema del sector eléctrico, a tal punto que, como tú dices, en los últimos años la deuda, gran parte de la deuda que hemos asumido ha sido por esta politización que ha tenido el sistema eléctrico, por el tema de los precios mentirosos, que no está dentro de la ley eléctrica para nada, pero que obviamente es utilizada por los políticos porque es un servicio de alto impacto. Y esto, digamos que tenemos 2 años en esta discusión. ¿Qué es lo favorable y lo desfavorable cuando nosotros hablamos de un pacto? Un pacto, lo primero que juega a su favor es que pretende ser un espacio donde la sociedad completa tenga una participación, voz, voto inclusive, para tomar decisiones. Y eso siempre es visto de buena forma. ¿Okay? ¿Cuál es el gran problema que tiene este tipo de pacto? Lo primero es la cantidad de instituciones, personas que participan aquí. Esa naturaleza del pacto, de participativo, se vuelve a la vez el arma mortal que termina matando el mismo pacto, porque nunca se ha podido tomar una buena decisión, una decisión de largo plazo, en un ambiente donde hay demasiadas personas e instituciones tomando decisiones. Lo otro, obviamente, que esa supraparticipación lleva a que cada quien jale para su lado, que no está mal, digamos, pero ciertamente entonces tú terminas quedándote en un punto de no movimiento y de no avance dentro del sector
eléctrico dentro de lo que es un pacto como tal. Lo otro, cuando tuve la propuesta, que son miles de propuestas y los procesos de consenso, durando 2 años en que no nos ponemos de acuerdo, entonces simplemente, obviamente, esto tiende a alargarse y no terminarse. Y lo otro es que hay una participación que no tiene ningún tipo de criterio. O sea, yo, Jacqueline Mora, que a lo mejor no sé absolutamente nada del sector eléctrico, al final mi propuesta y mi participación termina teniendo el mismo peso que una persona que es experta en el sector eléctrico, una persona que sabe, digamos, hacia dónde nosotros tenemos que ir, y obviamente eso termina quizás en un pacto o en un producto que es quizá no el más adecuado. Pero ahí estamos parados nosotros en tema del pacto eléctrico. Yo no creo en pacto, de verdad, lo digo con honestidad. No, el único pacto que yo creo es el día de las elecciones, donde la población libremente se presenta y vota por el gobierno que desea, por los legisladores que desea. A partir de ahí ya yo creo que ese es un pacto que se renueva cada 4 años o no se renueva. Se cambian partidos, se cambian presidentes, se cambian legisladores. Creo que lo que necesitamos son partidos políticos cada vez más ilustrados, con técnicos bien preparados. Es lo que uno ve, por ejemplo, en países como Chile. Usted analiza el Estado chileno y está lleno arriba, abajo, principalmente en los sectores de la regulación, de personal altísimamente calificado. En Singapur lo mismo. Si usted va a Singapur y pregunta, déjeme ver cuáles fueron los pactos. No, aquí no hubo pacto. Aquí lo que hubo fue un grupo con una visión nacional y de largo plazo, con tecnócratas altamente calificados que diseñaron la Estrategia Nacional de Desarrollo y la ejecutaron. Entonces yo soy partidario de eso, de que el Estado tenga una idea clara de lo que se necesita. Las discusiones entre la sociedad y el Estado se deben dar a través de las vistas públicas que la democracia la habilita al pueblo en el Congreso Nacional cuando se debaten las leyes, y también opiniones y vistas públicas cuando se van a impartir reglamentos, resoluciones en el ámbito regulatorio. Mira, el tema del sector eléctrico, por ejemplo, cuando yo escucho un pacto en el sector eléctrico, me parece algo un poco dantesco, o sea, eso no tiene sentido. Yo cuando vi la cantidad de asociaciones, grupos, organizaciones participando en aquello realmente no se veía bien, porque muchas de estas personas que participaron ahí no tienen ideas realmente no voy a hablar de los aspectos tecnológicos de la generación de electricidad, la distribución y la transmisión, sino de los mecanismos de funcionamiento, de cómo deben operar los mercados, qué significa el despacho de una planta en el mercado spot vis a vis una que opera bajo un contrato de compra de energía bajo el renglón o la sombrilla de los contratos. A mí me parece que lo que se necesitaba aquí era definir, hacer un análisis del sector. Es el sector más estudiado de la economía dominicana. Las multilaterales se han cansado de estudiarlo. Firmas de consultoría internacional también han opinado. Yo no creo ya que un pacto es lo que va a decir qué es lo que hay que hacer, o que vamos a paralizar esto porque nosotros queremos opinar de quién debe ser la propiedad de Punta Catalina. A mí me parece realmente aquello de muy mal gusto, honestamente, de muy mal gusto. Yo creo que son formas a veces que los estados tienen de sacarle el cuerpo a los problemas y de eludir responsabilidad. Los estados están para gobernar y gobernar bien. Y no se ve bien que usted cuando encuentra que, no me atrevo a hacer esto, entonces vamos a hacer un pacto. Tenemos cuánto tiempo ya discutiendo este pacto eléctrico. Asimismo se habla de un pacto fiscal. Yo no voy a entender nunca ese concepto del pacto fiscal, porque ¿cómo que usted va a pactar el que cobra los impuestos y el que necesita los recursos con el que lo tiene que pagar? Yo no entiendo cómo que eso se pacta. Eso para mí también, eso me parece bastante simpático. O sea, usted lo que tiene es que diseñar qué es lo que necesita el Estado, cómo usted se va a comprometer a usar bien los recursos del Estado, erradicar todo lo que ha sido despilfarro en el gasto público y enseñárselo al país para que usted tenga credibilidad. Mire, todo esto me lo elimino. Todas estas entidades que no sirven para nada, como el INEPRE, por ejemplo, lo cierro, CORDE, cierro, la OISOGE, lo cierro. O sea,
Eso es lo que usted tiene que demostrar. Entonces, una vez usted cumple con todo eso, usted dice, bueno, ahora me ahorré tanto con esto lo voy a invertir en esto, en salud pública, o en mejorar la seguridad ciudadana, pero tengo todavía estas necesidades. Necesito tanto por ciento del PIB de recaudación. La forma en que lo voy a hacer es esta. Bueno, las tasas de este país no aguantan más. Son tasas, incluso algunas son muy altas. El ITEVI con 18 es muy alto. Bueno, lo voy a bajar en tanto, pero tengo que ampliar la base. Usted lo amplía. Algunas excepciones que se puedan eliminar, las elimina. Y entonces, en base a eso, le presenta al país y lo ejecuta. Usted lo lleva, el proyecto de ley al Congreso, venga todo el pueblo y exprésese en el Congreso. Y al final, el legislador con el gobierno decide qué se hace. Pero pactar, vamos a estar 30 años pactando una reforma fiscal, como ha pasado con esto del tema eléctrico. Yo lo que entiendo que nosotros lo que necesitamos es más gobierno en términos de el concepto bueno de la gobernanza, o sea, que se gobierne, que se reforme y se ejecuten las políticas públicas que garanticen el crecimiento y el desarrollo integral. Hasta la próxima.